pues nada, lo dicho, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición del curso de Buenas Prácticas en Investigación Clínica que organizamos desde DIVAL. Un curso que pretende hacer una revisión periódica de los aspectos básicos imprescindibles en su conocimiento para aquellas personas que quieran desarrollar o dar soporte a la investigación con pacientes, ¿no? Y para los pacientes. Esta nueva edición replica las previas, pero tiene algunos cambios. Esencialmente, el principal cambio es que vamos a hacer el programa mucho más compacto. Vamos a tratar de que sean sesiones concentradas, cortas, que vayan al grano y que tengan mucho más valor y que sean más digeribles para los oyentes. Aquellos que estéis interesados especialmente en el programa, tenemos en IDIVAL un libro producto que tengo ahora en mis manos de este programa que han escrito los autores de ediciones previas y que está a vuestra disposición por si queréis, si lo queréis, lo que tenéis es que acercaros por IDIVAL y pedirle a Manuela que os dé un ejemplar. Bueno, pues el curso dura 2 semanas, de lunes a jueves, con sesiones de media hora, empezando a las 4 y acabando a las 5:30, es decir, 3 sesiones por día, dejando al final un rato para debates y en ellos, en estas tardes vamos a revisar pues desde los aspectos generales del que se trata la investigación clínica, los aspectos legales, aspectos económicos relacionados con las estructuras de investigación, también hablaremos de muestras, hablaremos de sistemas de control de calidad, de vigilancia de la investigación clínica, consentimiento informado y comités de éticas, toda la parte de aprobación, ¿no? Las 2 semanas están estructuradas de forma que los 3 primeros días, lunes, martes y miércoles, haya ponencias y el cuarto día lo desarrollemos a través de una mesa redonda en las que tratamos de interaccionar con todos vosotros. Agradecemos muchísimo en la medida de lo posible que los oyentes sean interactivos, hagan preguntas y, bueno, en nuestra experiencia la parte más interesante suele salir de estas preguntas. Bueno, para empezar este programa tenemos hoy con nosotros a la doctora Blanca Sánchez Santiago, que está con vosotros toda la tarde, la doctora Blanca Sánchez Santiago. Es especialista en farmacología clínica, doctora en medicina y profesora asociada de la Universidad de Cantabria y tiene bajo su responsabilidad la Unidad de Ensayos Clínicos Valdecilla, que ha liderado desde su puesta en marcha en el año 2013, de una manera práctica. Ella os va a hablar sobre todo de conceptos generales relacionados con los ensayos clínicos, los principios de buenas prácticas de investigación a nivel mundial y también de la propia unidad de ensayos clínicos, que es una estructura especial que tenemos como entorno sanitario para que se puedan desarrollar los ensayos clínicos con los más altos estándares de calidad. Y sin más, le doy paso a la doctora Blanca Sánchez. Que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias, Galo. Lo primero, os pido disculpas porque tengo un problema hoy con la cámara y no hemos sido capaces de echarla a andar. En cualquier caso, el chat está abierto y os pido que vayáis, aunque el programa está estipulado para que al final de la sesión haya pues un diálogo entre vosotros y nosotros. Si vais dejando caer las preguntas, pues después podemos irlas. Si las hagáis en el momento, después será más fácil recuperarlas, ¿de acuerdo? Pues nada, lo que se me pide hoy, fundamentalmente, yo creo que es centrar un poco el tema. El curso se llama Normas de Buena Práctica Clínica, aplicadas a la investigación clínica, pero ¿cómo llegamos a esto? Yo creo que es el objetivo de las sesiones de hoy. Por tanto, vamos a hablar un poquito sobre introducción a la investigación clínica y de conceptos básicos referidos a ensayos clínicos, que son, yo creo, que los que han dado fundamentalmente origen a las normas de buena práctica clínica, aunque nosotros seguimos diciendo que estas normas son de aplicación en cualquier ámbito de la investigación clínica.
¿Qué es la investigación clínica? Bueno, pues esto que es una cosa que aparentemente es muy sencillo de definir, anda por ahí dando vueltas y los institutos para la salud americanos la definen como investigación orientada al paciente. Aquí incluyen los estudios epidemiológicos, los estudios de comportamiento, la investigación de resultados y de servicios de salud. Y en un artículo publicado por la Asociación Americana de Colegios de Médicos en 1999, que se llamaba Investigación Clínica, una llamada nacional a la acción, efectivamente la vuelve a definir como aquel componente de la investigación médica y en salud que lo que busca, y esto es lo que para nosotros es muy importante, producir conocimiento de valor para comprender la enfermedad humana, prevenirla, tratarla y promover la salud. Pero cuando hablamos de investigación médica, indudablemente todos tenemos claro que hay una parte que es la investigación básica, otra que es la investigación clínica y tenemos claro que tiene que haber una traslación entre una y otra, pero indudablemente es la investigación clínica aquella que se hace en humanos, aquella que busca producir conocimiento de valor para comprender la enfermedad humana. Los objetivos de la investigación clínica, bueno, pues está claro que son entre los objetivos está la identificación de causas de enfermedad, el desarrollo, por supuesto, de nuevos tratamientos, el estudio de tendencias, evaluar formas en las que la genética puede estar relacionada con la enfermedad, son muchas. Pero una vez más lo que nos interesa, o por lo menos lo que nos interesa a los que nos dedicamos al ámbito de la investigación clínica, son las implicaciones que esta investigación tiene. Y clásicamente se habla de dos tipos de implicaciones, las asistenciales, puesto que está demostrado que la investigación clínica mejora la práctica asistencial, es decir, hay montones de artículos y de estudios que se han hecho con respecto a cómo afecta en los hospitales, por ejemplo, de tercer nivel, los que tienen mayor tasa de investigación clínica, cómo afecta al desarrollo de la clínica, de la práctica asistencial, y se ve claramente que hay un paralelismo entre el número de ensayos clínicos o de investigación clínica que se hace y la bonanza de la práctica asistencial. Y en segundo lugar, o la segunda implicación a nivel asistencial es el estímulo profesional. Es verdad que los clínicos en el hospital se dedican a ver muchos pacientes todos los días, sabemos lo que son las consultas, sabemos lo que es la asistencia en planta, pero es verdad que esto, hecho un día y otro día y otro día, por muy vocacional que sea la práctica médica, a veces el profesional pues acaba quemándose, especialmente cuando no tiene respuestas para algunas de las afecciones de sus pacientes. Y, por tanto, la investigación clínica puede suponer un estímulo profesional muy importante que al final acaba también redundando en el propio paciente. Y en cuanto a las implicaciones institucionales de la investigación clínica, pues fundamentalmente son dos. Primero que la imagen institucional, es decir, la imagen que da un hospital que se dedica a la investigación clínica, es importante, se proyecta a la sociedad. Conocemos a muchos hospitales americanos y españoles y a lo largo de todo el mundo, generalmente, por supuesto, por su práctica asistencial, pero también por su desarrollo en investigación clínica. Y además, en el caso de los ensayos clínicos, que es lo que nos va a ocupar durante estas jornadas, estas 2 semanas, son una fuente de financiación adicional. Os hablarán del contrato de ensayos clínicos, de su memoria económica, de cómo eso repercute en el centro en el que se desarrolla el ensayo, y al final efectivamente es una fuente de financiación adicional que repercute directamente en el hospital, generalmente en la faceta investigadora, pero no solo en ella. Para los que se dedican a la investigación clínica, al final lo que se traduce de ella es que es un plus para los pacientes, que es un plus para los profesionales sanitarios y un plus para los centros sanitarios y por ende para la sociedad en general. Mira, cuando hablamos de estudios de investigación clínica, parece que el momento más complicado, el momento en el que, bueno, nos podemos desencajar un poco y esto nos genera más problemas, es la elección del diseño del estudio. Y generalmente la elección del diseño del estudio tiene que considerar distintos puntos. Por ejemplo, los conocimientos disponibles sobre el tema a investigar hasta ese momento, que ya nos va dando pistas sobre cuál podría ser el diseño mejor
para dar respuesta a la pregunta que planteamos, los diseños que se han utilizado con anterioridad, la factibilidad del proyecto, el tamaño muestral que necesitamos, si va a ser fácil o difícil el reclutamiento, las consideraciones éticas y legales y otro punto que tampoco podemos dar la espalda, que son los costes. Pero además de decidir cuál va a ser el diseño y considerar todos estos puntos, que son los que nos van a orientar a uno o a otro diseño, el problema o la decisión gorda del investigador es si para realizar o llevar a cabo su estudio lo que va a hacer es mantenerse al margen como un mero observador, es decir, simplemente va a ver qué es lo que pasa en ese grupo de pacientes, o si el estudio en sí mismo va a ser una intervención sobre la población. Y probablemente es esto lo que motiva la elección, o sea, que utilicemos un diseño u otro. En investigación clínica tenemos dos tipos de estudios, los observacionales y los experimentales. Los observacionales, como su propio nombre indica, son aquellos en los que realizamos estudios sobre diferentes grupos, haciendo comparaciones entre ellos, que pueden ser prospectivas o retrospectivas, y recogemos los datos observados y los analizamos. Pero aquí no hay una intervención, es simplemente una observación. El investigador está mirando desde fuera lo que ocurre en sus grupos. Mientras que los estudios experimentales son aquellos que estudian el impacto de una o de más intervenciones. Habitualmente comparamos frente a otra intervención o frente a placebo, frente a una intervención que ya está aprobada o frente a placebo. Siempre son de carácter prospectivo y hay diversidad de diseños, pero el más complejo y el que se considera el estándar oro en investigación clínica es el ensayo clínico. Y esto es lo que vamos a ver ahora, dos pinceladas sobre lo que son los ensayos clínicos y las preguntas a las que deben responder. Pero, insisto, es el ensayo clínico el que ha dado lugar a todo lo que son las normas de buena práctica clínica, que es el objeto del curso en el que nos estamos moviendo. El Real Decreto 1090 del 2015 de ensayos clínicos, de comités de ética y que también regula el Registro Español de Estudios Clínicos, establece por primera vez una diferencia muy clara entre lo que es un estudio clínico, que es un estudio con pacientes, no deja de serlo, y lo que es un ensayo clínico. Esto es importante porque toda la investigación clínica está regulada, como veremos más adelante, pero el ámbito de regulación desde el punto de vista ético, legal y metodológico del ensayo clínico probablemente sea el más estricto dentro del campo de la investigación clínica. Y este Real Decreto quiso marcar la diferencia entre lo que es un estudio clínico con todo su valor y un ensayo clínico con sus peculiaridades. Y así, este Real Decreto dice que en un estudio clínico, un estudio sobre sujetos humanos, es aquel expuesto a la investigación que es relativa a personas destinada a, 1, descubrir o comprobar efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de uno o más medicamentos. Identificar cualquier reacción adversa a un medicamento. Y en tercer lugar, estudiar lo que llamamos farmacocinética del fármaco, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de uno o más medicamentos con el objetivo de determinar su seguridad y o eficacia. Si damos un paso más adelante y hablamos de lo que es el ensayo clínico, el Real Decreto establece que el ensayo clínico no deja de ser un estudio clínico, es decir, que se hace sobre población humana, y que además tiene que cumplir cualquiera de las siguientes condiciones, es decir, va un paso más allá de lo que es el estudio clínico. Y estas condiciones son las siguientes: que asignemos de antemano al sujeto de ensayo una estrategia terapéutica que no forma parte de lo que es la práctica clínica habitual en el Estado miembro implicado. En segundo lugar, que se tome la decisión de prescribir el medicamento en investigación junto con la decisión de incluir al sujeto al ensayo clínico. Estas dos decisiones van parejas, no es anterior a la inclusión del sujeto en el ensayo clínico. Y en tercer lugar, que apliquemos procedimientos diagnósticos o de seguimiento que vayan más allá de la práctica clínica habitual. Si tenemos un estudio clínico, es decir, un estudio sobre humanos, que cumple las condiciones anteriores y además cumple al menos una de estas tres condiciones, estaremos hablando de un ensayo clínico. Y como os digo, la regulación, sobre todo legislativa, de método y por supuesto la ética que aplica a un ensayo clínico, probablemente no, los condicionamientos éticos serán los mismos para un ensayo clínico que para un estudio clínico,
pero los condicionamientos legales y de método serán un paso más arriba o más estrictos que para un estudio clínico. Serán más complejos. En esta diapositiva os traigo las fases del desarrollo de un fármaco. Bueno, para el que tenga un perfil muy clínico y sobre todo esté moviéndose en el ámbito sanitario, esto no aporta realmente nada, pero sí que es importante situarse. Es decir, todos los fármacos de los que disponemos en este momento han pasado por este desarrollo. Y para que se desarrolle un fármaco es imposible hacerlo si no ha habido un desarrollo preclínico, que es esta fase 0 que tenéis aquí en la diapositiva, y que es todo lo que es el desarrollo in vitro en animales o in silico, y que es necesario para tener información suficiente sobre ese fármaco y que nosotros recibamos desde la agencia reguladora, en nuestro caso la Agencia Española del Medicamento, el OK para poder testarlo en humanos. Sin este desarrollo preclínico, o al menos sin parte de este desarrollo preclínico, es imposible empezar un testado en humanos. Y el testado en humanos sería pues, de la barra vertical negra continua a la última barra vertical negra continua, pues fundamentalmente 3 fases del desarrollo clínico, que son la fase 1, la fase 2 y la fase 3, en la que se van haciendo distintos testados, distintos estudios que nos van a llevar a decidir si el medicamento que estamos testando, el fármaco que estamos testando, es suficientemente seguro para aplicarlo a la población humana y una condición sine qua non también que sea suficientemente eficaz, que aporte algo en lo que se refiere al beneficio terapéutico. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son las preguntas. Así muy someramente, las preguntas a las que deben responder los ensayos clínicos. Es decir, toda fase de ensayo clínico busca demostrar o contestar unas preguntas muy concretas y solamente si esas preguntas quedan bien contestadas en la medida de la fase de la que estamos hablando, podrán pasar a la siguiente. Los ensayos en fase 1 o ensayos clínicos en fase 1 deben responder a 2 preguntas muy claras. La primera es ¿cómo afecta el nuevo fármaco al organismo humano? Y la segunda, ¿qué dosis es segura? ¿Y cómo afecta el fármaco al organismo humano? Se refiere de nuevo a todo el ámbito farmacocinético, cómo se absorbe el fármaco, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se elimina. ¿Por qué? Pues porque los datos de farmacocinética que tenemos procedentes del desarrollo preclínico, fundamentalmente los datos que se han conseguido en animales, no necesariamente son extrapolables al 100% en el humano y, por tanto, estos datos son necesarios antes de hacer ninguna otra cosa. ¿Y qué dosis es segura? Esta es la pregunta más importante probablemente de esta fase. Es decir, lo que estamos buscando en esta fase no solamente es conocimiento farmacocinético, sino también seguridad. La seguridad. Estos ensayos que se hacen en solamente unas pocas decenas de sujetos, generalmente voluntarios sanos, son muy importantes desde el punto de vista de la seguridad y muchas veces se conocen como ensayos de no beneficio terapéutico. No beneficio terapéutico fundamentalmente porque se hacen en voluntarios sanos. En ocasiones, cuando las moléculas son muy tóxicas, como por ejemplo en los antineoplásicos, se permite que esta fase 1 se haga directamente en pacientes. Pero lo que buscaremos en estos seguirá siendo como objetivo primario la seguridad, independientemente de que un fase 1 en pacientes pueda obtener algún resultado de eficacia. En la fase 2, lo que se busca es responder a esta pregunta. ¿Tiene el agente algún efecto sobre la enfermedad? Es decir, empezamos a hablar ya de eficacia. Empezamos a hablar de eficacia. Estos son los ensayos que se llaman de búsqueda de dosis. En la anterior era ¿qué dosis es segura? ¿Por qué? Porque después testaré por debajo de la que demostró una toxicidad que no es aceptable. Aquí lo que hacemos es buscar las dosis que testaremos después en los grandes ensayos clínicos randomizados y controlados en la fase 3. Pero en esta fase 2 la seguridad sigue estando ahí en primera línea, es decir, seguimos testando seguridad. Muy importante, aquí en este ensayo, en esta fase de ensayo, son algunos pacientes más, generalmente son algunos cientos de pacientes, aunque no muchos, y bueno, pues de aquí obtendremos las dosis para testar en la fase 3, que como os digo, son los grandes ensayos, aquellos que llamamos generalmente los estándar oro, ¿no? Los que comparan frente
a otro tratamiento estándar ya existente. Por eso la pregunta a la que deben responder es si el nuevo agente o el nuevo uso de este agente es mejor que el estándar del tratamiento que ya tenemos. Y la segunda pregunta a la que tienen que responder es si los participantes tienen la misma posibilidad de ser asignados a los grupos de tratamiento que se proponen. ¿Por qué? Porque este es el concepto de aleatorización. La gran característica de estos ensayos fase 3, aunque en algún fase 2 podríamos verlo, pero generalmente son fase 3, es que son aleatorizados. Es decir, si tenemos varios grupos, el de intervención y otros contra los que comparamos, pues la posibilidad de que el paciente a la entrada del ensayo caiga en una u otra rama debería estar balanceada, es decir, debería ser la misma. Y este es el concepto de aleatorización que se incluye fundamentalmente en estos ensayos fase 3. Estos ensayos son de un número muchísimo mayor de sujetos y aquí la seguridad está, efectivamente se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque aquellos efectos secundarios que son menos frecuentes, al ser las poblaciones de estos ensayos mucho mayores que en las dos fases anteriores, podrían aparecer nuevos efectos secundarios que son menos frecuentes, pero es esta la fase definitoria en la que se testa la eficacia del fármaco. De aquí la importancia de este. Vale, en esta diapositiva podéis ver algunas peculiaridades que ya hemos ido esbozando, así a vuela pluma y muy rápido. Y en la última columna, yo creo que hay un dato que es muy importante para todos, y es el porcentaje de fármacos testados con éxito en las distintas fases. Por ejemplo, en la fase 1, del 100% de las moléculas que entran, aproximadamente un 70% salen victoriosas de esta fase, es decir, la pasan, se demuestra seguridad y se demuestra, bueno, se estudia bien la farmacocinética, pero de este 70% que salen con éxito de la fase 1, solo un 33% será capaz de superar la fase 2, y de este 33 del 70 que pasan la fase 2, solamente entre un 25 y un 30% serán capaces de demostrar eficacia y seguridad dentro de los márgenes requeridos en la fase 3. Por tanto, hay una pérdida significativa de fármacos en el camino durante el desarrollo clínico. En esta línea temporal, de nuevo, podemos ver pues, lo que tardaríamos habitualmente en un desarrollo clínico convencional, en un desarrollo de fármaco convencional, considerando el desarrollo preclínico y el desarrollo clínico, suelen ser unos 10 años lo que se tarda en concluir ambas fases. A partir de ahí entramos en un periodo de 2 años de solicitud de la evaluación de la información por las agencias reguladoras, de autorización de la comercialización. Fijaros, son 2 años enteros, ¿eh? Una vez que se ha hecho todo el testado preclínico y clínico, necesitamos estos 2 años para que pueda ser autorizado, se establezca el precio e inclusión en el sistema de salud y se ponga al alcance del paciente. Y a partir de estos 12 años entra, bueno, sigue funcionando la farmacovigilancia hasta que hemos ido haciendo durante el desarrollo clínico, sigue avanzando. ¿Por qué? Pues porque el testado de farmacovigilancia realmente cuando se hace es cuando se hace una exposición masiva de la población al medicamento, ¿no? Ahí sí que aparecen aquellas reacciones adversas que realmente son rarísimas, que desgraciadamente muchas veces se identifican con las que son más graves, pero bueno, es aquí, por tanto, necesario seguir haciendo un seguimiento de farmacovigilancia del medicamento. Y bueno, hasta los 20 años sería la patente que tiene el fármaco. A los 20 años la patente expiraría y el laboratorio pues, ya no tendría en exclusividad el mercado y se abriría la posibilidad de la aparición de nuevas copias de los genéricos por parte de otros promotores. Bien, algunos datos para centrar el tema de la investigación clínica con medicamentos son estos que os traigo aquí. Por ejemplo, según Farmaindustria, es un dato que es un poco viejo pero que se mantiene en el tiempo. En 2015, de unas 7.200 moléculas que en ese momento estaban en desarrollo, solamente 44 nuevos medicamentos fueron autorizados. Esto, de nuevo, si volvemos a la diapositiva anterior de las tasas de éxito de las moléculas según las fases, pues hay una gran pérdida de moléculas en el camino. Es una tasa de éxito realmente muy baja, si tenemos en cuenta, desde luego, también el desarrollo preclínico. ¿Y cómo se distribuye el gasto? Porque
otra de las cosas que nos damos cuenta es que el desarrollo de medicamentos significa una inversión brutal de dinero y datos que tenemos también de industria farmacéutica en I+D es que el dinero que la industria farmacéutica aplica en el desarrollo de estos nuevos fármacos se distribuye más o menos de la siguiente manera: un 25% en investigación básica, desarrollo preclínico, casi un 58, casi un 60% en ensayos clínicos, en el desarrollo clínico, un 6% en todo lo que son los trámites de aprobación y un 9% en farmacovigilancia. Es decir, claramente la mayor partida es en la ejecución de ensayos clínicos, es decir, es aquí donde se mueve una cantidad ingente de dinero. Es una apuesta muy fuerte y por eso probablemente lo que os contaba al principio, ¿no? Los ensayos clínicos están muy tasados desde el punto de vista ético, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista legal. Es mucho lo que se juegan, por tanto, las cosas tienen que estar bien hechas para que los resultados sean reales y ajustados, ¿no? a lo que se ha testado. Muy bien. En esta diapositiva os traigo una cosa que nos da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y que también es muy importante cuando hablamos de buenas prácticas en investigación clínica, ¿no? Y ese sería el proceso del ensayo clínico. Es decir, el proceso del ensayo clínico empieza inevitablemente con una idea que se tiene que plasmar, una idea que quiere dar respuesta a algún problema de los que tenemos médicos, ¿no? Y que no tienen, generalmente son enfermedades en las que es necesario mejorar la terapéutica o enfermedades que son huérfanas y que no tienen ninguna medida terapéutica o, bueno, pues enfermedades que son muy prevalentes en las que se quiere mejorar y si hablamos de industria farmacéutica, pues probablemente también son nichos de mercado muy importantes para ellos, ¿no? Esta idea se tiene que plasmar indefectiblemente en un protocolo de ensayo clínico y este ensayo clínico, este protocolo de ensayo clínico tiene que pasar por la aprobación, en nuestro caso, de la Agencia Española del Medicamento y de un comité de ética en investigación con medicamentos. De cómo tiene que ser este protocolo, de cómo se hace la aprobación. Os irán hablando durante las clases de este curso. Es decir, el protocolo de ensayo clínico tiene unos requerimientos que están tasados por ley, la aprobación está apoyada en este momento en la normativa europea y en el Real Decreto de Ensayos Clínicos a nivel nacional y esto está todo recogido en muchas de sus facetas en las normas de buena práctica clínica. Vale, una vez que tenemos la aprobación por estos dos agentes, es necesario que se firme un contrato. También del contrato os van a hablar. El contrato es una herramienta que, bueno, ya os explicarán que se firma a varias bandas, lo firma el investigador, lo firma el promotor, lo firma el agente coordinador de investigación del sitio donde se va a ejecutar, lo firma el gerente del centro donde se va a hacer, de estos van a hablar. También esto es muy, muy interesante con respecto al ámbito y a la regulación del ensayo clínico. Y una vez que tenemos la aprobación anterior y el contrato firmado, entonces se pasa a la ejecución. Y la ejecución es también parte de la que se va a hablar todos estos días. Yo os daré 4 pinceladas con respecto a cómo se ejecutan los ensayos en la unidad de ensayos clínicos, pero la ejecución también está tremendamente tasada en las normas de buena práctica clínica y es una actividad que además está sometida a inspecciones y auditorías constantes. Probablemente es una de las actividades englobadas dentro de la clínica, dentro de la práctica clínica en el hospital, en nuestro caso dentro de la unidad de ensayos clínicos, y que está sometida a una vigilancia constante para verificar que estamos siguiendo todo lo que se estandarizó y se estableció en el protocolo de ensayo clínico y que fue aprobado por la Agencia Española del Medicamento y por el CEI. Vale. Muy bien, yo creo que aquí lo dejamos y pasamos a la siguiente sesión, solamente como parte de lo que es y de lo que hemos visto de investigación clínica y el ensayo clínico. Nosotros pensamos que son la oportunidad para pacientes claros que no tienen alternativas terapéuticas, que es una oportunidad grandísima para el avance y la mejora de la terapéutica global y, por tanto, necesarios para la mejora de la salud de la sociedad en su conjunto. No tenemos ninguna duda de que existe un paralelismo entre la calidad asistencial de los hospitales y el número de ensayos que realizan estos. Y al final, esto es una metodología de trabajo que se apoya en la calidad, en la ética y en la confidencialidad y que es extrapolable al día a día del trabajo asistencial. Por tanto, tener formación en buena práctica clínica, en normas de buena práctica clínica y aplicarlas
en el ámbito de los ensayos clínicos finalmente nos lleva a reproducir esta manera de trabajar en nuestros ambientes asistenciales y esto redunda siempre en una mejora de la calidad. Pues vamos a continuar un poco centrando, es decir, ya hemos visto algunos conceptos sobre investigación clínica y en especial sobre ensayos clínicos, que son los que han motivado la aparición de las normas de buena práctica clínica, los que motivaron esta aparición, pero vamos a centrar para saber de dónde vienen estas normas de buena práctica clínica, ¿de acuerdo? Mira, bueno, ya hemos hablado de que la investigación clínica es aquella que tiene como objetivo el generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de enfermedades en humanos, ¿verdad? Y ya os he dicho como 80 veces que la investigación clínica está regulada por condicionantes éticos, legales y de método que tienen que ser conocidos de manera inequívoca por todos los investigadores que se dedican a la investigación clínica. ¿Y por qué es tan importante la ética en la legislación y la investigación clínica? Pues mirad, si echamos la vista atrás, sabemos que la investigación médica y la experimentación ha formado parte del desarrollo de la medicina desde siempre. Es decir, desde los primeros médicos griegos hasta ahora, si no hubiera existido la experimentación en seres humanos, la investigación clínica, no hubiéramos llegado a los niveles que tenemos ahora. Es decir, si ahora el objetivo, fijaros que es que el 70% de los pacientes con cáncer se curen y decimos esto como si fuera, pues es que hemos tenido épocas en las que todos fallecían, ¿no? Cuando hablamos del COVID y decimos, bueno, pues si no se hubiera hecho una experimentación, si no se hubiera hecho, hubieran hecho ensayos clínicos con las vacunas de COVID, pues seguiríamos en la misma situación o parecida. Bueno, nunca se sabe porque a veces las pandemias se autorregulan, como ocurrió con la gripe, no del 16, pero sí que es verdad que hubiera muerto mucha más gente. Y todavía esta mañana me decían que había otro paciente, un paciente de la unidad de ensayos clínicos que está en ensayo clínico, que había ingresado en la UCI con una neumonía por COVID. Es decir, que la necesidad de hacer experimentación en seres humanos, aunque esto suene raro, ensayos clínicos o investigación clínica, es decir, investigación en humanos, para mejorar la salud, para conseguir respuestas en salud, es que esto nos ha acompañado siempre y me temo que nos seguirá acompañando. Entonces, ¿qué es lo único que ha cambiado durante toda la historia, durante todo el tiempo que se ha ido haciendo experimentación en seres humanos? Pues lo que han cambiado son los puntos de vista y los procedimientos, es decir, la manera de hacer las cosas. Y lo que está claro es que el investigador es una persona curiosa por naturaleza, que necesita ir dando respuesta a sus preguntas y que en ocasiones el poner límites a lo que sí se puede hacer o lo que no se puede hacer o cómo se tiene que hacer puede costarle, ¿de acuerdo? Puede ser difícil. Y además tenemos también en el histórico, si volvemos a mirar atrás, de muchísimas situaciones en las que los derechos humanos, los derechos de los individuos se han violado, ¿verdad? De hecho, yo creo que el mayor ejemplo de violación de derechos humanos, o uno de los mayores, fue el Holocausto nazi, y de hecho esto dio lugar a la aparición de un código ético para investigación, que es el Código de Nuremberg, ¿no? El Código de Nuremberg, vamos a pasar por el rápido, pero no dice ninguna cosa rara que no sea de aplicación en la actualidad, de justificar la investigación, es decir, la justificación científica, que la investigación se tiene que hacer con personal cualificado, que el consentimiento informado es obligatorio para cualquiera que vaya a participar en un ensayo clínico, que es necesario evitar el sufrimiento y la lesión innecesaria, que hay que proteger al sujeto y que tiene que existir la posibilidad de retirar al paciente por parte del investigador principal. Todos estos son postulados de absoluta actualidad. Lo que pasa es que no necesariamente se cumplieron después de 1947, cuando se promulga. Otro ejemplo de otro código ético es el informe Belmont, en el que se establecen los principios éticos que tienen que regir la investigación. Principio de justicia, principio de no maleficencia, principio de autonomía, principio de beneficencia. Todos estos principios también son de total actualidad, ¿vale? Pero incluso después del informe Belmont ha habido transgresiones con respecto a lo que son los postulados éticos en la investigación clínica. Y por último, la Declaración de Helsinki, de la que también os hablarán, seguro, estos días, cuando sobre todo se trate el tema de la aprobación de los protocolos por el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, y que es el código ético que utilizamos en la actualidad. Esto desde el punto de vista ético.
pero han existido hitos históricos que han seguido motivando cambios, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros conocerá el desastre de la talidomida. La talidomida era un antiemético que se utilizaba en mujeres embarazadas, fundamentalmente en el primer trimestre, y que dio lugar pues, a unos efectos sobre los bebés terribles, terribles. Y esto ocurrió en 1960, es decir, no hace tanto tiempo. Y además de estos problemas éticos, durante los años 60 y los 70 ocurrió un aumento de leyes brutales y de regulaciones y directrices para evaluar la seguridad y la eficacia y la calidad de los fármacos nuevos. Y además, en estos años, la industria farmacéutica empezó a experimentar un crecimiento brutal y buscaba nuevos mercados globales donde poder poner sus fármacos, los que ya tenía desarrollados, pues para aumentar las ventas, ¿verdad? Y sin embargo, había muchísimas trabas, es decir, había unas grandes discrepancias, unas grandes diferencias en cuanto a requisitos técnicos, y esto obligaba a que la industria tuviera que repetir muchos de los ensayos o muchas de las pruebas que ya se habían hecho en un sitio concreto para poder, como si dijéramos, volver a demostrar en este nuevo sitio, en este nuevo mercado, que su fármaco era eficaz y además era seguro, ¿de acuerdo? Y esto además consumía muchísimo tiempo a la hora de como se dijera, aumentar el radio de acción de los fármacos que ya estaban disponibles, es decir, a la hora de comercializar los productos a nivel internacional. De tal manera que un paciente podía estar beneficiándose de un fármaco concreto en Estados Unidos y, sin embargo, tenía que esperar a lo mejor otros 10 años, hombre, a lo mejor no eran 10, pero a lo mejor eran 5 o 7, evitando el desarrollo preclínico para poder beneficiarse del fármaco en Europa. Y así es como, llegados principios de los 90, aparece lo que se llama la Conferencia Internacional en Armonización de Requerimientos Técnicos para el Registro de Fármacos de Uso Humano. Esto es muy complejo, pero bueno, esto es lo que nosotros llamamos abreviado las ICH, la Conferencia Internacional de Consenso de Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos, o sea, medicamentos para uso humano. Esta es una iniciativa de 3 grupos, fundamentalmente de Europa, de Estados Unidos y de Japón, que curiosamente son las 3 regiones donde se lleva a cabo el desarrollo del más del 90% de los nuevos fármacos. ¿Y cuál era el propósito de esta conferencia internacional de consenso? Pues era conseguir una armonización a nivel mundial que asegurase que se registran fármacos seguros, eficaces y de mayor calidad, con un uso de recursos lo más eficiente posible. Es decir, lo que decían estas 3 partes es, si conseguimos armonizar los requerimientos en estas 3 regiones del mundo, que son las que desarrollan más del 90% de los nuevos fármacos, y lo hacemos con un uso de recursos muy eficientes, nos quedarán más recursos para investigar más fármacos o nuevos fármacos, ¿de acuerdo? Y además, la otra misión de esta conferencia de consenso era de lo que acabamos de hablar, conseguir el acceso de los pacientes a nuevos fármacos eficaces y seguros, pero en tiempo. Es decir, que no ocurriera que en el momento en que llega la aprobación del fármaco, un montón de pacientes ya no lo necesitasen porque, por ejemplo, se hubieran muerto, ¿vale? Y este era agilizar un uso eficiente de recursos, de tal manera que queden más recursos para seguir investigando en nuevos fármacos, y además que la autorización de los fármacos sea en tiempo para los pacientes que los necesiten. Por tanto, ¿qué son las ICH? ¿Qué es esta Conferencia Internacional de Consenso? Pues mirad, yo creo que tiene que quedar muy claro que no es un foro de política global ni un foro de negocios, aunque están representadas en él, como vamos a ver ahora, la industria farmacéutica, pero también lo están las agencias reguladoras, lo está la FDA, lo está la Agencia Europea del Medicamento, es decir, aquellas agencias que realmente son públicas y que están velando por el bienestar público. Es un foro científico, esto sí que lo es, ¿vale? Y es una conferencia para nuevos fármacos. Al final, lo que aportan, una de las cosas más importantes que aportan las guías ICH es cómo recoger los datos derivados de los ensayos clínicos de forma científica, ¿vale? De forma científica, y de la misma manera en todas estas regiones de las que hemos hablado,
de cara a una autorización de la comercialización. Vale. ¿Cómo se estructura esta conferencia internacional de consenso? Diréis, ¿qué rollo? Pero fijaros, es que sin esta conferencia internacional de consenso, las normas de buena práctica clínica no existirían. Esta es la base del problema, ¿vale? La estructura es de 6 partes distintas o 6 actores distintos, que están formados por 3 agencias reguladoras y 3 representantes de la industria farmacéutica. Una agencia reguladora y un representante de la industria farmacéutica por cada uno de los 3 agentes, Estados Unidos, Europa y Japón. Y a estas 6 partes o a estos 6 actores se unen otros más, como por ejemplo es la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo es la Asociación de Libre Comercio Europeo y como es una parte muy importante donde también se desarrollan muchos fármacos, que es Canadá. Sin embargo, Canadá no forma parte del núcleo fundador de la Conferencia Internacional de Consenso, pero sí que es un observador que generalmente lo que hace es acatar las guías que se van produciendo a través de esta estructura. Vale. ¿Cuál es la organización? Pues mira, tiene un comité directivo en el que se dirimen cuestiones administrativas y políticas, aunque os he dicho que no es un foro político, esto es secundario. Tiene unos grupos de trabajo de expertos que son los que generan las guías técnicas y estos lo deciden sin condicionamiento político. Son grupos de expertos a nivel de estas 3 regiones del mundo. Y entre las principales conferencias de consenso, bueno, estuvo la de 1991, la 6ª conferencia de consenso tuvo lugar en Japón en el 2023. ¿Y cómo trabajan? Pues trabajan de la siguiente manera. El primer paso es la construcción del consenso. Borradores de guías. ¿Quién las hace? Los expertos en cada una de las materias. El segundo paso es que el comité directivo delibera y libera el borrador. En tercer lugar, hay una consulta pública al que cualquiera, leyendo los borradores de las guías, puede ponerle pegas, objeciones, mejoras, hacer aportaciones, etc. El cuarto paso sería la adopción de las guías por las agencias reguladoras y su publicación. Y el quinto, la implementación y puesta en marcha de esa regulación en estas 3 regiones del mundo. Al final, ¿en qué se ha traducido el proceso de armonización? Pues se ha traducido en que si desde el punto de vista ético, legal y metodológico cada uno de estos 3 agentes tenía su aportación, eran prácticamente iguales, y estos requerimientos tenían que cumplirse cuando un medicamento iba a ponerse en mercado en otro de las 2 partes. Cada vez con el desarrollo de las ICHs ha ido ganando puestos y en importancia la regulación común. Y sin embargo, la regulación propia de cada una de estas 3 partes, de Japón, de Estados Unidos y Europa, ha ido mermando en importancia. ¿Que sigue habiendo especificaciones técnicas o legislativas propias de cada una de estas 3 regiones? Claro que las hay, pero en muchísima menor medida que en el punto de partida que había en el 90. Es decir, lo que prima ahora en el ámbito del ensayo clínico en estas 3 regiones es la manera de hacer las cosas de la misma manera, que es a través de las guías de las ICH. ¿Cuáles son los que se consideran los mayores éxitos de los últimos 20 años de las ICH? Pues fundamentalmente son la comprensión de la dimensión de la innovación, que tenemos una plataforma regulatoria común en la que todo el mundo que está representado en estas 3 regiones encuentra su sitio y cómo hacer las cosas, la mejora de las guías científicas, la facilitación de la comunicación entre los reguladores, las agencias reguladoras y la industria farmacéutica con un objetivo común. No siempre es fácil la comunicación. Este es un buen ejemplo de colaboración público-privada y que es necesario que la comunicación fluya y no se atasquen las cosas cuando se están desarrollando medicamentos, o bien en el ámbito del regulador o bien en el ámbito de la industria farmacéutica. Aquí habrá que ceder y tendrán que ceder las 2 partes para ponerse de acuerdo, y un uso efectivo de recursos, incluyendo los datos que se recogen en otras regiones. Siempre ponemos un ejemplo, y además un ejemplo que es muy próximo, está ahí la maldita hemeroteca, pero claro, cuando empezamos a hablar de las vacunas en el ámbito europeo o en el ámbito de Estados Unidos, estaban haciéndose ensayos multicéntricos a ambos lados del océano. Eran multicéntricos con el mismo protocolo, las mismas características para incluir a los sujetos y para excluirlos, y el mismo fármaco.
y todo el mundo en este ámbito sabía cómo se estaban haciendo las cosas. Claro, si ahora hablamos de la vacuna china o de la vacuna rusa, ellos no siguen el paraguas de las ICHs, sino que tienen una regulación distinta. Por tanto, entender si esos fármacos estaban desarrollados bajo nuestros estándares de calidad o no, pues es difícil, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros no tenemos en este momento grandes problemas en aceptar que un fármaco que empieza su desarrollo en Estados Unidos luego pueda ser extrapolable o aplicable en Europa. Vale, las guías ITH, y ya termino con este punto de la armonización, se dividen en 4 grupos: calidad, seguridad, eficacia y guías multidisciplinares. Y cada una aporta unas cosas. Por ejemplo, las guías de calidad podéis acceder rápidamente poniendo en internet, lo veis ahí arriba, www.ich.org, y tenéis acceso a las guías. Las guías de calidad incluyen pilares como los estudios de estabilidad, la definición de umbrales de impureza, las buenas prácticas de manufactura, es decir, van muy dirigidas a la fabricación del medicamento, fundamentalmente. Tienen otros aspectos, pero estos son los fundamentales. Las podéis ver aquí. Tenéis aquí algunas de ellas: estabilidad, validación analítica, impurezas, farmacopea. Bueno, los tenéis aquí. Las guías de seguridad van orientadas fundamentalmente a descubrir riesgos potenciales de carcinogénesis, de genotoxicidad o de toxicidad reproductiva. Incluso empiezan a incluirse guías dentro de este epígrafe de seguridad de testado no clínico, ¿vale? Otras maneras de testados, como por ejemplo el testado in silico, que pudiera hacer que los ensayos clínicos posteriores, por ejemplo, fueran más sencillos o que no tuvieran que incluir a tantos sujetos. Pues los tenéis aquí, algunos de los ejemplos, aunque son bastantes más que las que están aquí. El tercer grupo de guías son las guías de eficacia. Y aquí se incluyen todas las guías que la Conferencia Internacional de Consenso ha elaborado relacionadas con el diseño más adecuado para la hipótesis que se quiere testar, la ejecución, la seguridad y la comunicación de datos obtenidos de ensayos clínicicos. Y es aquí donde están las normas de buena práctica clínica. Es decir, cuando hablamos de normas de buena práctica clínica, no son nada más que las guías E6 dentro del epígrafe de eficacia, dentro de las guías de la Conferencia Internacional de Consenso. Es decir, lo que estamos viendo son una guía pequeñita, pero que tiene muchísima trascendencia en lo que es la ejecución del ensayo clínico y que sale de esta Conferencia Internacional de Consenso y que garantiza que la manera de ejecutar los ensayos clínicos en este ámbito, Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá y Suiza, se hace de la misma manera y que, por tanto, ejecutando los ensayos de la forma que dice las normas de buena práctica clínica, los resultados serán asumibles en cualquiera de estas regiones. Vale. Las últimas serían las guías multidisciplinares y es un cajón desastre en el que, bueno, se cruzan líneas de los apartados antes definidos. También, por ejemplo, incluye el diccionario de terminología médica que asegura que podamos entendernos con los términos que utilizamos y que estamos hablando de lo mismo cuando utilizamos un término médico, y esto es súper importante. Pero bueno, hay muchas otras guías, como por ejemplo están aquí, que ahora están en pleno desarrollo, que son los documentos técnicos en formato electrónico, cuáles son las garantías que tienen que tener, etcétera. Muy bien. Si volvemos hacia las normas de buena práctica clínica, lo que viene a decir la guía, si lo leéis ahí, es que lo que tratan este documento es de describir todas las responsabilidades y las expectativas de todos los participantes en la ejecución de un ensayo clínico. Un ensayo clínico, a ver si tengo aquí la diapositiva, sí, conlleva un montón de actores interviniendo, desde, por ejemplo, las autoridades, que son las que tienen que aprobar junto con el Comité de Ética de Investigación, pasando por los propios sujetos de ensayo, los investigadores, los que se ocupan de hacer todas las pruebas necesarias en el laboratorio central, los que meten los datos en los cuadernos de recogida de datos, bueno, el promotor,
los distribuidores de los fármacos, es decir, es un entramado muy complejo de muchos sujetos y lo que intentan hacer las normas de buena práctica clínica es establecer, como os he dicho ya, todas las responsabilidades de cada uno de los actores y cuáles son sus expectativas para que después esta comunicación y esta interacción entre los distintos agentes fluya adecuadamente. Si conocemos nuestras responsabilidades y conocemos también las expectativas de los demás y los demás conocen las nuestras, será mucho más fácil llevar a cabo este procedimiento de ejecución del ensayo clínico que es tremendamente complejo. Estas normas de buena práctica clínica se han implementado con una adenda, bueno, recientemente, en el 17, se implementaron en junio del 2017 y, bueno, pues una vez más, como os digo, lo que hacen es unificar los estándares de la Unión Europea, de Japón, de Estados Unidos, Canadá y de Suiza. Y en este caso, esta enmienda lo que incluye son cosas en relación a la monitorización, es decir, a la auditoría constante de la ejecución del ensayo clínico que llevan a cabo los monitores que están contratados o subcontratados por el promotor y de la que también se os hablará durante este curso. Vale, pues de los cometidos que yo tenía atribuidos esta tarde, no sé si estaréis ya muy dormidos porque no os veo caras a ninguno. De los cometidos que tenía me queda el tercero y el tercero es hablaros un poquito de la unidad de ensayos clínicos, en nuestro caso, no de las unidades en general, sino de la nuestra en particular, pero bueno, no se diferencia mucho de la mayoría de las unidades que hay en el país. ¿Vale? Vale. ¿Y por qué me piden que os hable de la unidad de ensayos clínicos? Este es mi esquema de partida y es constante donde vuelvo porque es de aplicación directa en las normas de buena práctica clínica. Ahora estaríamos aquí, en la ejecución. Es decir, después de que la idea se ha plasmado en el protocolo, que el protocolo ha sido aprobado, que se ha firmado el contrato y tenemos luz verde para empezar la aplicación del protocolo de ensayos clínicos, en el que se dejan recogidas muy bien las visitas que hay que hacer a los pacientes, los criterios de selección de los pacientes, las variables, bueno, los objetivos, las variables de medida de esos objetivos, etcétera, pues es lo que hacemos, empezar a aplicar el protocolo. ¿Y por qué me piden que os hable de las unidades de ensayos clínicos? Pues miraros, porque hay ensayos clínicos, cuando el desarrollo del fármaco está muy avanzado, los ensayos clínicos, por ejemplo, fase 3B, pues ya serían muy cercanos a la práctica clínica habitual. Es decir, lo que se hace en el ensayo, es decir, lo que estamos testando, lo que estamos midiendo, se aproximaría mucho, aunque con un nivel mayor de complejidad, a lo que es la práctica clínica habitual. Sin embargo, las fases tempranas, la fase 1, que muchas veces se llama de primera administración en humanos, o la fase 2, son lo que llamamos fase 1 y 2, fases precoces de los ensayos, que conllevan un riesgo elevado por aquello de que la molécula es no bien conocida todavía para nosotros, pues esto ha favorecido el traslado de estos ensayos clínicos dentro del propio hospital, en el ámbito español, a las unidades de ensayos clínicos. ¿Y por qué digo dentro del ámbito español? Pues porque en España, yo diría que el 99.9% de las unidades de ensayos clínicos están incluidas en hospitales de referencia, en hospitales de la red de salud pública, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros países en nuestro entorno, en Europa, en el que estas unidades de ensayos clínicos casi siempre están en la calle, son privadas, financiadas por fondos privados, cercanas siempre, porque eso lo obliga la ley, a un hospital donde pudieran tener que trasladarse a los pacientes si fuera necesario, se pusieran muy malitos, pero estar en la calle. En nuestro país no, como os digo, el 99.9% de las unidades de ensayos clínicos están dentro de hospitales de referencia de la red pública. Y, como os digo, las fases más tempranas, que son las más complejas y además las que requieren un seguimiento de los pacientes con un ratio de enfermería y médicos por paciente mucho más alto que en condiciones normales, que lo que podría haber en una planta, por ejemplo, pues hace que esto se tenga que hacer en ambientes controlados, que son estas unidades de ensayos clínicos. Al final, una unidad de ensayos clínicos lo que es un espacio físico que tiene unos recursos específicos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista material, y que son necesarios para llevar a cabo
estudios o bien sobre individuos sanos o bien sobre pacientes, pero que tienen una alta complejidad y un alto nivel de riesgo en su ejecución. Y las funciones de las unidades de ensayos clínicos son muy variopintas, pero a lo que se dedican prácticamente todos es a llevar a cabo los ensayos de acuerdo con las normas de buena práctica clínica y la legislación vigente. ¿Cómo debe ser una unidad? Pues mirad, todo el mundo sabe lo que quiere que haga una unidad de ensayos clínicos, pero luego la normativa para ejecutar una, para construir una, pues es más difusa. Generalmente las guías en las que se apoyan las unidades de ensayos clínicos de fases tempranas son las guías británicas para ensayos clínicos en fase 1. Y estas son unas guías tremendamente exhaustivas y que son un marchamo de calidad. Por eso, aunque luego pues hay documentos de trabajo de la OMS y guías de la Agencia Europea del Medicamento, al final estas guías APBI para fase 1, que tienen unos requerimientos que son muy férreos, son las que utilizamos para evaluar o para valorar si una unidad de ensayos clínicos en fases tempranas es mejor o peor. Pero al final, las prioridades en la ejecución son siempre las mismas, independientemente de que la unidad sea más grande, más pequeña, tenga más personal, menos personal, o más metros cuadrados o más equipamiento. Y son esta pirámide. Es decir, en la base de la pirámide de la ejecución de un ensayo clínico está siempre garantizar la confidencialidad, garantizar la calidad del procedimiento y en su vértice lo más importante de todo, que es garantizar la seguridad del participante. Garantizar la calidad del procedimiento, pues lo que hace es que si somos muy fieles y hacemos muy bien todo lo que nos dice el protocolo de ensayo clínico que tenemos que hacer, pues los resultados se ajustarán a una ejecución impecable. Y eso es lo que pide siempre el promotor, que no seamos improvisadores, que no innovemos dentro del ensayo clínico por nuestra cuenta y riesgo, ¿vale? Sino que seamos muy fieles a aquel proyecto que se ha desarrollado, que se ha aprobado y que ahora tiene que ejecutarse. Garantizar la confidencialidad, ¿por qué? Pues porque estamos trabajando, primero, con pacientes que son anónimos para el resto del mundo. Es decir, ellos han decidido participar en el ensayo, es una participación voluntaria altruista, pero nadie tiene por qué conocer su identidad. Y luego hay otro punto muy importante de la confidencialidad y es que trabajamos con productos que están bajo una patente, es decir, bajo propiedad intelectual, sí, la patente, es decir, que son susceptibles de ser copiados por otros. Por tanto, esta información debe estar muy protegida en las unidades de ensayos clínicos. Y de la seguridad del participante, pues no hay nada que decir, ¿no? Es decir, estamos haciendo experimentación en seres humanos, lo primero que tiene que primar y lo primero que no podemos perder de vista es la seguridad del participante. Él tiene que estar controlado y vigilado. ¿Y cómo se hace esta ejecución? Pues esto se traduce siempre en personal cualificado y con experiencia, en un espacio físico adecuado, en un equipamiento mínimo obligado y un trabajo siempre bajo procedimientos normalizados de trabajo que garantizan que nosotros hacemos las cosas siempre de la misma manera para minimizar errores y que si el procedimiento no funciona, se cambia para mejorarlo. Es decir, es un sistema de mejora continua. Aquí os traigo cómo empezó la unidad de ensayos clínicos en finales del 2012, principios del 2013, y estaba ubicada en la segunda planta del pabellón 15, una planta que está dividida de manera longitudinal. La zona rosa era la primera unidad de ensayos clínicos y la zona azul el servicio de farmacología clínica, porque la unidad de ensayos clínicos Valdecilla está adscrita de manera funcional al servicio de farmacología clínica, pero desde el punto de vista de gestión está adscrita al Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, al IDIVAL, ¿vale? Bueno, este ha seguido creciendo y el año pasado dejamos la parte de arriba para la gestión de las muestras, ahora os explicaré un poquito, el laboratorio para la zona administrativa, donde se guardan todos los documentos, estos que tienen que estar guardados bajo unos estrictos umbrales de confidencialidad, y en la planta 0 del mismo pabellón se estableció el área asistencial, donde vienen los pacientes para llevar a cabo todos los procedimientos que están establecidos en el protocolo de ensayo clínico. Por tanto, en este momento la unidad de ensayos clínicos está ocupando toda la planta 0 del pabellón 15 y también la mitad del
la segunda planta del pabellón. Vale. El equipamiento, pues mirad, vamos a pasar por encima de esto, pero solamente deciros que todo el equipamiento que necesitamos en la unidad, desde el aparato de tensión, pasando por la báscula, la centrífuga, las ondas de control de temperatura, los electrocardiogramas, todo eso es un material que se calibra anualmente, es decir, tiene que ser revisado. No es lo que pasa con los electrocardiogramas, por ejemplo, del hospital, ¿no? Que se compran y cuando se compran vienen calibrados. Algunos es verdad que solo necesitan la calibración inicial, pero luego los aparatos de tensión arterial no se vuelven a revisar, salvo que se estropeen. Si se estropean, se van. Pero nosotros en la unidad de ensayos clínicos tenemos que tener la certeza de que lo que estamos midiendo es lo que realmente es y no que el aparato por extremo uso se haya, por ejemplo, descalibrado y estemos midiendo o tomando unas tensiones que no son las reales, ¿no? Lo mismo que si las especificaciones de centrifugado de las muestras que extraemos a los pacientes son unas, pues tenemos que tener la constancia de que esa centrífuga está centrifugando a las revoluciones por minuto que nos pide el laboratorio y no a otras. Así que todo el equipamiento que utilizamos, en la unidad se calibra de manera anual. Por ejemplo, tenemos unos sistemas de control de temperatura por sondas a través de un sistema específico que registra las temperaturas minuto a minuto, con unas alarmas que se codifican si hay desviaciones de temperatura, por ejemplo, en el caso de las medicaciones, que es importantísimo. De esto también os hablarán, de la gestión de medicaciones en ensayos clínicos, os hablarán también durante el curso. Bueno, pues si hay desviaciones de temperatura que pudieran afectar a la calidad de la medicación, pues esto tenemos que reportarlo. Es decir, son un montón de aparatajes que están revisados anualmente. La unidad de ensayos clínicos Valdecilla trabaja bajo un sistema certificado de calidad. Es decir, estamos certificados desde el 2015 por ISO 9001. Esto garantiza que hay un sistema que está constantemente revisándose, está constantemente registrando posibles incidencias y decidiendo si los procedimientos que utilizamos son los óptimos o si hay que modificarlos y haciendo una reevaluación constante. Es decir, no solamente tenemos lo que es la revisión de la ejecución del ensayo por los monitores o por los auditores, de los que os hablarán también en estos días, sino que nosotros mismos y a través de la auditoría de la ISO, tanto la interna del hospital como la externa, que se pasa también anualmente, estamos revisando que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. Y bueno, pues si detectamos que no lo estamos haciendo como lo tenemos que hacer, pues evidentemente se establecen sistemas para controlar. Y hay un montón de indicadores que van midiendo si las cosas van bien o si nos vamos desviando. Pero, bueno, yo os digo que los ensayos clínicos los ejecutamos en la unidad, pero ¿cómo se decide que un ensayo clínico se haga en la unidad? Pues esto pasa por lo que llamamos la selección del centro. Es decir, si un promotor, casi siempre en un porcentaje altísimo, que es industria farmacéutica, quiere hacer un ensayo, lo primero que elige son los centros en los que quiere hacer ese ensayo. Es decir, cuando durante la pandemia, durante el desarrollo de la vacuna de Janssen, se eligen 3 centros en España y en este caso fueron en Madrid 2 y el otro fue en Cantabria, fuimos nosotros, pues la industria farmacéutica evidentemente tiene un montón de información de cómo se van haciendo las cosas en los distintos centros. Pero también hay una serie de documentos, que es lo que llamamos el feasibility, un documento que dice, en el que nos preguntan, y ahora veremos por encima, muchos aspectos que le interesan mucho al promotor para garantizar que el ensayo se va a hacer en las mejores condiciones. En este caso, os he traído un feasibility que se hizo con el servicio de respiratorio, y este feasibility, este documento, tiene una parte inicial en la que le preguntan directamente al investigador por una parte importantísima en la ejecución del ensayo, que son los sujetos de ensayo. Lo que preguntaban en este caso es si tenía o no tenía pacientes, este es un fase 3, pero eran pacientes, no eran voluntarios sanos, si tenía pacientes que cumplieran esos criterios de selección que necesitaba este ensayo. Y
preguntan, son muy exhaustivos, preguntan por el número de pacientes, cuántos podrían ajustarse a los criterios de inclusión, cuántos no, bueno, el tipo de pacientes que tiene el centro, la experiencia que tiene el investigador principal en ensayos de distintas fases. Después, una segunda parte en la que nos preguntan sobre los requerimientos del Comité de Ética de Investigación. El doctor Fernando Rodríguez, que es el presidente del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos de Cantabria, os hablará de cómo trabaja este comité. Bueno, pues a nosotros en la selección del centro nos suelen preguntar sobre si son ágiles o no son ágiles en la evaluación, sobre si hay más de un comité con requerimientos especiales. Bueno, después nos preguntan, por ejemplo, sobre la cualificación del personal de la unidad en buenas prácticas clínicas, esto que pone aquí, de si tenemos cursos de buenas prácticas, de GCPs, Good Clinical Practice, de buenas prácticas clínicas hechos o no, y con qué periodicidad los renovamos, porque todo el personal de la unidad de ensayos clínicos se forma cada 2 años, tiene que hacer un curso obligatorio en normas de buena práctica clínica, aunque nos lo sepamos todos, hay que repetirlo. Otra parte del documento de feasibility es el equipamiento que tenemos, y aquí nos pregunta pues, si calibramos rutinariamente el equipamiento, si tenemos congeladores, si tenemos neveras, si tenemos aparatos de electros, el equipamiento. Y luego la manera de conservar el producto de investigación, pues cómo lo haríamos, nos piden los requerimientos, es decir, que es un documento bastante complejo. Vale. Una vez que hemos cumplido todos los requerimientos del promotor en esta selección del centro y que el promotor nos elige, dice, vale, quiero hacerlo en este centro, entonces pasamos a otro momento importante que es la apertura del centro. Y en la apertura del centro es que una vez aprobados ya el protocolo y una vez firmado el contrato, se pone en marcha el ensayo, pues aquí tenemos de nuevo interacción con muchos agentes. Los investigadores tenemos interacción con el promotor ha tenido que tener interacción con el equipo investigador, con quien recoge los datos, etcétera. Hay mucha interacción. Todos sabemos quiénes somos, todos sabemos con quién vamos a trabajar, y entonces empieza a funcionar. ¿Y qué hacemos nosotros como paso previo a la inclusión de pacientes? Pues en general nosotros tenemos una relación con otra de las áreas de ensayos clínicos del instituto. Es decir, el área de ensayos clínicos del instituto, del IDIVAL, consta de, como si dijéramos, 2 parcelas. Uno es la unidad de ensayos clínicos, que somos nosotros, que somos los que nos dedicamos a la ejecución, pero hay otra parcela del área de ensayos clínicos en el instituto, que es la agencia de ensayos clínicos. Y la agencia de ensayos clínicos, además de colaborar en el diseño de algunos ensayos, etcétera, con nosotros, en nuestro caso concreto, lo que hace es coordinarse de manera que nos van preguntando cómo ajustamos las agendas de los pacientes y cómo ajustamos los recursos personales, de equipamiento, etcétera, que tenemos en base al contrato que se ha firmado. Nosotros vamos desarrollando el ensayo, viendo a los pacientes, haciendo las visitas de los pacientes y progresando en la ejecución del ensayo, y mientras la agencia de ensayos clínicos va facturando al promotor por todas aquellas visitas que se van ejecutando en el ensayo, ¿vale? Por eso la agencia se ocupa pues, de un montón de formularios, de establecer las tarifas, de los contratos, de las facturas, y nosotros, en cuanto a ejecución, nos encargamos más de todas las visitas que los pacientes tienen que ir cumpliendo dentro del ensayo clínico. Y dentro de lo que es la cartera de servicios de la unidad de ensayos clínicos, pues tenemos distintas tareas. Por ejemplo, gestionamos la agenda de los pacientes, gestionamos las pruebas que se tienen que hacer dentro del ensayo clínico en el hospital, gestionamos el envío de muestras, casi siempre los laboratorios son externos a nosotros y hay que preparar las muestras y enviarlas, gestionamos la medicación, gestionamos las incidencias que se vayan produciendo y gestionamos la documentación. Y para gestionar todas estas parcelas de actividad, tenemos una herramienta que se llama el Clinical Trials Management System, o CTMS, más fácilmente llamado, que es una herramienta informática que lo que nos permite es ir estableciendo, veis aquí, es un ejemplo, cada una de las visitas marcadas por protocolo, dentro de cada una de las visitas, las actividades. Por ejemplo, en esta visita, que es semana 9, habría que extraer sangre, custodiar las muestras de preparación y envío, un electrocardiograma, una recogida de orina, el test de embarazo, la toma de constantes, ¿vale? Y así, dentro de cada una de las visitas,
hay unas actividades que hay que cumplimentar. Y esto nos ayuda a ir gestionando la agenda de los pacientes y sabiendo si todas las actividades que había que hacer se han realizado o no. No realizar algunas actividades dentro de una visita puede constituir una desviación de protocolo. Y una desviación de protocolo, si afecta a la seguridad del sujeto en el ensayo, puede suponer una desviación mayor de protocolo que puede ocasionar una penalización al centro. Bueno, el CTMS indudablemente nos ayuda muchísimo a la gestión de visitas y a ordenar la actividad. En este momento, la unidad de ensayos clínicos tiene 150, entre 150 y 180 ensayos clínicos nos vamos moviendo, unos se van cerrando, otros se van abriendo. El año pasado tuvimos a más de 700 pacientes distintos en la unidad. Eso significa que la actividad tiene que estar muy organizada y que no puede haber errores porque crucemos unos ensayos de digestivo con unos de respiratorio o con unos de hematología o con unos... No, aquí la actividad tiene que estar muy ordenada y el CTMS, aparte del factor humano, que es importantísimo, es lo que nos va ayudando a organizar la actividad. Bueno, una cosa más así con respecto a la actividad, por ejemplo, la gestión de pruebas. Generalmente, ya os he dicho que los laboratorios son externos, os hablarán de la gestión de muestras en el ensayo clínico de manera más pormenorizada. Casi todos nuestros laboratorios son externos, mandamos las muestras o a Suiza, a Bélgica, a Dublín, a muchos sitios, y esto pasa porque cada una de las visitas generalmente se gestiona a través de un kit de visita en la que hay que contemplar las caducidades, si tenemos suministro adecuado, tenemos que establecido todo un sistema de trazabilidad de las muestras del que ya os hablarán, desde el momento en que se extraen del paciente, pasan al laboratorio y se preparan, se envían, llegan al laboratorio central y tenemos los resultados. Toda esa trazabilidad del sistema está muy bien establecida. Con la gestión de medicación, 3/4 de lo mismo. Farmacia os hablará de la gestión de medicación a un nivel más macro. Nosotros, como una unidad de ensayos clínicos más pequeñita que el servicio de farmacia, pues hacemos algo similar, pero a una escala menor. Aquí lo que tenemos es un control de toda la medicación de ese ensayo que cuando se nos delega esta actividad. Lo que hacemos es controlar su almacenamiento, controlar su temperatura, controlar los stocks, las entradas y salidas cuando se dispensan los productos al paciente o cuando caducan. Y casi cada ensayo tiene una herramienta electrónica a través de la que vamos adjudicando la medicación, no de manera arbitraria, sino de manera como el sistema quiere, como está planificado. Y es muy importante que toda esta actividad esté muy bien dirigida y que no haya errores de medicación. Para nosotros, en el sistema de calidad, un error de medicación es un desastre. Es decir, podemos asumir desviaciones del 25, del 30% en otras actividades, pero en el caso de la medicación, el error de medicación es todo o nada. Es decir, o tenemos errores o no tenemos errores. Y un error es algo de lo peor que nos puede pasar. Esto no lo llevamos nada bien. La gestión de incidencias, pues como os he dicho, vamos revisando los procedimientos que tenemos, cómo los vamos aplicando periódicamente y, bueno, pues los inputs en esta gestión de incidencias vienen de la propia ejecución, de las visitas de monitorización y de las auditorías y es muy importante tener la percepción de que el sistema está bajo control, ¿no? La perfección no existe, pero tener una percepción, y no falsa, de que el sistema está funcionando y de que está controlado y que encontramos los gaps. Es decir, aquí el problema o el objetivo no es no tener ningún desvío, no. El objetivo es ser capaces de detectarlos, porque errores siempre va a haber. Es decir, en un sistema como el nuestro, en el que no somos muchos y tenemos mucha actividad, pues siempre puede haber despistes, ¿no? La cuestión está en que seamos capaces de detectar esos despistes o esos errores para poder ponerles otro cortafuegos más, para que no ocurran, para que el sistema esté libre. Hacemos la gestión documental también, tenemos la gestión de documentos, también nos hablarán dentro del ensayo clínico, es maratoniana y exige una conservación documental de hasta 25 años después de haberse cerrado el ensayo. La documentación parte en este momento ya es electrónica, pero mucha documentación del ensayo clínico es en papel y exige guardarla
y los documentos no se pueden perder, tienen que estar bajo acceso controlado, con medidas ignífugas de control y, bueno, pues ser un archivo con acceso controlado. Vale. Estas son algunas fotos de la unidad de la segunda planta, de la unidad original, y esta es la nueva unidad que está ahora en la parte asistencial en la planta 0 del pabellón 15. Veo para que veáis, tenemos 21 puestos, muchos de ellos son sillones que están detrás de estas mamparas. El control de enfermería está en el centro, de tal manera que la visual es directa para todos los puestos. También hay una habitación al fondo con 2 camas para cuando los sujetos tienen que pernoctar. Y bueno, pues todo el equipamiento sería el equivalente para los que conocéis el ámbito sanitario directo del hospital, pues sería un nivel más alto que una planta. Todos nuestros puestos tienen telemonitorización, es decir, todos los pacientes en cualquiera de los puntos pueden estar monitorizados. Esto en las plantas es difícil. Hay algunas plantas del hospital que tienen algunos monitores, pero en este caso todos los puestos están monitorizados y eso es como si fuera un nivel de una unidad de cuidados intermedios. Perdón, aquí, bueno, esta es la sala de espera, esta es otra visual más grande de la unidad. Esta es otra. Bueno, esto es parte del pack de electros. Casi cada ensayo clínico tiene su electrocardiograma propio. El promotor lo envía al centro. Cuando se acaba el ensayo se devuelve. Esto es una locura, pero garantiza que en todos los centros que participan en el ensayo clínico se lleva a cabo con el mismo tipo de electros para que no haya diferencias. Y os dejo en esta presentación algunos de los procedimientos normalizados de trabajo que nosotros tenemos estipulados para trabajar. Algunos van dirigidos a la seguridad del paciente, otros van dirigidos a garantizar la calidad del procedimiento y otros dirigidos a guardar la confidencialidad. Os traigo aquí la página por si os interesa. Dentro del instituto, dentro de la página web del IDIVAL, podéis entrar en la unidad de ensayos clínicos, dentro del área de ensayos clínicos. Y bueno, pues ahí está nuestra cartera de servicio, las instalaciones, cómo nos organizamos, la calidad y las certificaciones y las memorias. Desde que se abrió la unidad en el 2013 hasta finales del 2012, perdón, del 2022, el año pasado, llevábamos dando apoyo a casi 400 ensayos clínicos. Ahora ya los hemos superado, pero bueno, a través de las memorias podéis, que también están colgadas en la página web, podéis ver cómo la actividad se ha ido incrementando poquito a poco, cómo la especialización, que significa un mayor número de ensayos clínicos en fase 1 y en fase 2, también la hemos ido experimentando, como el número de pacientes y el número de visitas anuales también ha ido creciendo. Y bueno, esto es un orgullo para nosotros, un orgullo porque participamos de esto, pero somos absolutamente conscientes de que sin los equipos de investigación que tiene nuestro hospital, que son punteros a nivel nacional y a nivel europeo en muchos casos, no podríamos hacer este tipo de ensayos. Es gracias a ellos y a los pacientes que colaboran en los ensayos clínicos que podemos desarrollar esta actividad en el hospital. Estamos convencidos de que la asistencia en el hospital cada día es mejor por nuestros profesionales sanitarios, pero mejor también porque los equipos cada vez están más implicados en estar más al día en los últimos tratamientos, colaborando en ensayos clínicos que dan oportunidad a muchos pacientes. Y esto yo creo que es todo. Pasamos, si queréis, a las preguntas. A ver, me dice, buenas tardes, doctora Sánchez. Me gustaría saber cuáles son los aspectos que se han respetado y cuáles no del breve resumen mencionado sobre el código de Nuremberg y en relación al ensayo clínico relacionado con la vacuna del COVID. Un saludo. A mi juicio, el código de Nuremberg se ha superado y ha sido mejorado en muchos aspectos, y eso sería la declaración de Helsinki. Y si me preguntáis por qué aspectos se han respetado y cuáles no en los ensayos de la vacuna de COVID, yo diría que se han respetado el 100% en nuestro entorno, el 100%. Es decir, los sujetos han participado de manera voluntaria, han firmado un consentimiento informado, han tenido la libertad de retirarse si han querido retirarse en cualquier momento, han estado bajo supervisión médica durante toda su participación en los ensayos
el ensayo clínico, los ensayos clínicos de vacuna COVID, todos, porque no podía ser de otra manera, tenían seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier posible eventualidad. No se me ocurre qué más deciros, pero era una emergencia sanitaria, era necesario investigar y se han seguido con estricta. Lo único que ha conseguido la pandemia con respecto a los ensayos de vacuna COVID es que hemos dado una vuelta de tuerca a los diseños. Es decir, si para diseñar un nuevo fármaco y ponerlo en el mercado, os he dicho que es una media de 10 años, con la vacuna COVID hemos tardado muchísimo menos. ¿Y sabéis por qué? Pues porque el diseño de los fase 1, por ejemplo, que os empecé diciendo que eran unas decenas de pacientes, ha cambiado radicalmente. Y en este caso, porque había una emergencia sanitaria y las agencias reguladoras lo han permitido, se ha testado eficacia y seguridad en la fase 1 desde el principio, con un número mucho mayor de pacientes para detectar con más facilidad las reacciones adversas menos frecuentes. Desde mi punto de vista, las vacunas, el testado de vacunas en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá y en Suiza y en Japón ha sido impecable, impecable. No puedo hablar de lo mismo en China o en Rusia porque desconozco cómo se han testado. No porque piense que se han transgredido, sino porque desconozco cómo se han testado las vacunas en ese ámbito. Igual que cualquier otro fármaco de desarrollo en China o en la URSS. Desconozco cómo se han testado. ¿Por qué? Porque no siguen nuestros estándares. Si siguieran nuestros estándares, entonces podríamos decir si estaban bien o mal testados. Vale, para dispositivos nos seguimos también la buena práctica clínica. Sí, las normas de buena práctica, las guías con ICH también. O sea, perdón, me preguntas por las guías de ICH. Sí, también las seguimos, porque se testan en humanos. Se testan en humanos. Entonces, se pueden seguir. Habrá peculiaridades que sean específicas de ensayos clínicos con medicamentos. Pero si hablamos de ensayos clínicos con dispositivos, la misma aplicación, la misma. Bueno. Pues entonces me parece que lo damos por terminado. El miércoles espero que la cámara me funcione y nos veamos las caras. Me gustaría, si fuera posible, que nos viéramos, porque la interacción es mucho mejor y da más lugar al debate, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta mañana.